estamos una tarde más, ocultándonos de los poderes fácticos en una localización desconocida del hemisferio norte. Viene a vosotros Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica. Y aquí estamos, Jorge Turmo. Hola, Jorge. Buenas tardes. Ángel Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Óscar Vara, para comentaros las cosas que están pasando y, bueno, tratar de explorar también en algunos aspectos, por así decirlo, de la profundidad de las cuestiones que están ocurriendo, porque es cierto que la actualidad está empujando en muchas direcciones distintas y también tenemos que mirar pausadamente cómo se están produciendo ciertos acontecimientos. Pero, antes que nada, vamos a empezar con las noticias geopolíticas de la semana. Para empezar, se ha conseguido formar gobierno en Perú. Pedro Castillo y Mirta Vázquez, casi más la segunda que el primero, han conseguido que su gobierno sea aceptado por 68 votos, necesitaban 65 en la Asamblea Nacional y pueden empezar a hacer cosas, pero, siempre hay un pero, la mitad de los diputados de Perú Libre, el grupo por el que se me presentó Pedro Castillo y Mirta, han votado en contra. En contra porque las propuestas de Pedro Castillo, después de echar a Vladimiro Cerrón y al otro, Abellido, no les gustan absolutamente nada. Entonces, tenemos un gobierno, pero que le va a costar mucho gobernar porque una de dos, o llega a un acuerdo programático con otros partidos distintos al que lo soportó, es la única solución, o dos, se pone a gobernar e intenta llegar a acuerdos puntuales con esas formaciones para aprobar distintas medidas. La situación no pinta bien en absoluto, porque todo eso es muy difícil. Hay que tener en cuenta que el Parlamento en Perú está muy fragmentado, 6-7 grupos significativos con una cantidad de parlamentarios parecidos, y llegar a acuerdos va a ser bastante difícil. Y además, como señalan algunos analistas que conocen mejor el tema, cualquier proceso de presentación de un programa de gobierno a los demás grupos para que lo apoyen o de obtener el apoyo de los demás grupos para medidas concretas tiene que liderarlo Pedro Castillo, que es una persona que no está acostumbrado a eso. Está acostumbrado a otras cosas, a otros ámbitos, a otras discusiones, y hay dudas acerca de que Pedro o Mirta Vázquez, a lo mejor ella lo tiene un poco más fácil por los contactos que tenía antes, lo consiguen hacer. O sea que, bueno, afortunadamente ya hay gobierno, ahora veremos si pueden gobernar. Bueno, ahí está la cuestión de que yo vengo diciendo desde el principio, que las instituciones aguanten el momento, porque esto puede convertirse en un mal pasajero. Sí, si se llega a algún tipo de acuerdos. Un poquito más al sur, en Chile, como imagino que sabéis, el Congreso ha aprobado el inicio del procesamiento de Sebastián Piñera por los datos que se obtienen de los papeles de Pandora. Ahora eso tiene que ser aprobado por el Senado. Es difícil que el Senado lo apruebe. No parece que haya suficientes parlamentarios favorables a eso. Pero claro, eso está generando una dinámica muy fuerte a 2 semanas de las elecciones presidenciales. Lo más probable es que eso acabe en un descabalgamiento de Piñera y de todo su movimiento. Aunque no consigan echarlo, que no creo que consigan echarlo, por plazos y por votos de la presidencia, el resultado de las elecciones posiblemente será contrario a él. Y hay que recordar que en la Asamblea Constituyente los asamblearios que están más o menos de acuerdo con el planteamiento de Piñera son un número reducido. Hay una mayoría de parlamentarios mucho más a la izquierda que él y hacia el centro. Entonces la situación en Chile también tiene visos de generar problemas de gobernabilidad, como en Perú, aunque sea por otras razones. Y finalmente, donde no hay problemas de gobernabilidad, desgraciadamente, es en Nicaragua. Porque como no hay oposición, o está toda en la cárcel o en el exilio, pues Daniel Rosario parece que han ganado las elecciones, lo cual es inverosímil, como decía aquel. Es absolutamente inverosímil, les han ganado o que no les han ganado. Bueno, hoy me espetaba uno en comentarios en el vídeo del noticiario que se ha presentado muchísima gente, que jicas, bueno, en fin. Sí. Que esto ha sido limpio y que ha ganado de calle. No, ganado de calle seguro. Seguro. O sea, si tú vas a no tenemos ninguna duda. Vas a un partido de fútbol y el contrario le impides llegar, o le quitas las botas, o le quitas, no sé, quitas tu portería, pues tienes esta ventaja. Y la última noticia, ya nos venimos a Europa. En estos momentos se está diciendo una cosa que es más importante de lo que parece, que es de cara a la transformación de la economía europea hacia una economía verde, ¿qué tipo de inversiones van a ser consideradas verdes por la Unión Europea y por tanto van a tener esa calificación de cara a los inversores, las agencias de rating, etcétera, etcétera?
Hasta ahora, en el campo de la energía, ese tipo de inversiones verdes o esa etiqueta verde se iba a conceder a las inversiones en eólica y solar fundamentalmente. Pero la Unión Europea, a la vista de lo que está pasando, está pensándose en dar una etiqueta verdecilla o verde marrón, o no se sabe muy bien, a las inversiones en gas natural, producción de energía con gas natural y producción de energía eléctrica con centrales nucleares. ¿Tendrá algo que ver esto con que Macron ha dicho que iba a iniciar la construcción? Oscar, ¿qué más pesado es? No, me he despistado, perdón, me he despistado. Es posible que les haya aconsejado algo, es posible que sí. No sé, que le toca la presidencia. Sin embargo, España ha dicho que va a cerrar todas sus centrales nucleares. Pero si la llevamos cerrando 40 años. Por eso te digo, las estamos cerrando. Está en proceso. Ya está casi dentro de nada. Dentro de nada, sí. Ángel, ¿atacas tú? Sí, cambiamos de continente, nos vamos a Asia porque del conflicto, bueno, no es un conflicto, de la tensión de Estados Unidos y China estamos recibiendo señales mixtas. Ayer miércoles parece que hubo bastante enfado en China continental porque una delegación de senadores y congresistas de Estados Unidos aterrizaron en Taiwán en un avión militar, un avión de la Armada de Estados Unidos procedentes de Filipinas. Entonces se armó un revuelo, el gobierno chino lo ha considerado un acto inaceptable porque están visitando una región de China sin haber establecido contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue ayer por la tarde. Esta mañana jueves resulta que no se sabe cómo ni por qué, y la verdad es que hay que estudiarse bien el proceso que han seguido. Han firmado un acuerdo casi terminando la cumbre de Glasgow para colaborar en la reducción de las emisiones de CO2 para luchar contra el efecto invernadero. Entonces, en Taiwán se pelean, en Escocia debe ser por el efecto del whisky. Sí, yo creo que eso, todo eso. Se llevan bien y así andamos. Bueno, pero esto de Taiwán, decía un responsable militar, no es inusual que los aviones salgan a pasear por las cercanías de Taiwán cuando alguien viene. Y es verdad, es que no es inusual. O sea, no es inusual, yo te diría ya que casi ni es noticia. No, pero unos congresistas se van, que se enfadan, no sé qué, y luego, venga, la firmamos. Pero bueno, así están las cosas. Bueno, pues yo dos noticias breves. La primera es que hay inflación. Yo siento traer este tema otra vez, pero por si no quedaba claro, los Estados Unidos anunciaron ayer que los precios al consumo respecto del año pasado han crecido un 6,2% y que la inflación subyacente está en el 4,6%. Así que hay inflación. Yo recuerdo cuando Jerome Powell decía que no, que iba a ser transitorio, que esto no iba a durar mucho. Es verdad que anticipar todos los cuellos de botella que se han producido, el crecimiento de los precios energéticos parecía muy difícil, pero teniendo en cuenta que la subyacente está en el 4,6% y la inflación subyacente, recuerdo a los que nos oyen, es la inflación general a la cual se le quita el incremento de los precios energéticos y de los productos agropecuarios no elaborados. Es decir, aquellos que nos vienen gracias a la feracidad del suelo y a que el clima ha sido favorable. Por otra parte, Europa está ya en el 4,1, me parece que era, o el 4%, y la subyacente en el 1,32, ya no está cerca del 0, con lo cual... Muy poquito, Oscar, muy poquito. Yo insisto, yo hice un vídeo, porque soy profeta, hice un vídeo en julio, me parece, del año pasado, y decía que estas cosas podían pasar cuando se terminara la pandemia, es decir, los confinamientos, precisamente por el incremento de la demanda y por la política fiscal muy expansiva que existía y la política monetaria muy expansiva. ¿Es esto lo que está pasando? No, todavía no está pasando eso. Es decir, o por lo menos la influencia de las políticas fiscales y monetarias, yo creo que todavía está por manifestarse en toda su extensión, porque, por ejemplo, el acuerdo de Joe Biden del Build Back Better se va a aprobar, pero no está aprobado. Se aprobó el otro día $500 millón, pero quedan $3,5 billones en la faltriquera, sí. Así que ya veremos. Bueno, pero vamos a ver un momento. Vamos a pasar el Black Friday, vamos a pasar las Navidades y en febrero hablamos. La recomendación es aplacen ustedes sus compras a febrero. No, en absoluto. Te recuerdo que en el episodio pasado querías convencernos que transitorio eran 30 años, que era lo de la transición demográfica. O sea, que me puedo acoger a esa enmienda. La demografía es una cosa distinta. La cláusula transitoria de 15 años. Sí, pero yo decía que el problema de los viejos es que nos moriremos, no es otro. Bueno, pero el problema de la inflación es que cuando arranque la política fiscal
fiscal expansiva de los Estados Unidos será el año que viene. Sí. Y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Qué es lo que ocurre. Y luego la OPEP está muy colaboradora bombeando petróleo, ya lo sabemos. O sea que aquí hay muchas cosas metidas, obviamente, dentro del problema de la inflación, pero yo soy el que tiene la razón. Bueno, sigamos. El segundo tema, me voy a poner solo yo en la pantalla. El segundo tema que quiero tratar es el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico lleva una semana realmente muy interesante, muy divertida. Los que seguís estas cuestiones seguro que lo tenéis en la cabeza, porque ha habido varios episodios. El primer episodio es el de aquel petrolero, creo que era vietnamita, que se supone que iban a captar los barcos de la Armada de los Estados Unidos, cuando de repente apareció por allí la Guardia Islámica y con una operación casi de película, está filmada, hay un vídeo en las redes muy divertido, pues saltaron sobre la cubierta del petrolero desde sus helicópteros, lanchas rápidas se movían por allí mientras un dron grababa todo en alta definición. Lo hicieron sobre todo para grabarlo. No, es evidente, claro, pero muy espectacular. Claro. Luego, esta semana nos hemos enterado que los Estados Unidos habían hecho unas maniobras con misiles dirigidos dentro del Golfo Pérsico, porque sabéis que la Quinta Armada de los Estados Unidos tiene su base en Bahrein, y entonces habían probado los sistemas de misiles MK-60 Griffin. Y bueno, pues también al parecer es un espectáculo con 8 barcos de guerra, un acorazado, en fin, una cosa muy espectacular. Con drones también. Seguramente, una cosa maravillosa. Al poco se iban a realizar las maniobras militares anuales que realiza el ejército iraní, las maniobras Solfakar, y resulta que esto se podría poner en relación con lo que habían hecho los americanos. O sea, vamos a exhibirnos antes de que vosotros os exhibáis. Y de repente los iraníes anuncian que han interceptado 2 drones de los Estados Unidos que les estaban espiando las maniobras. Inaceptable. ¿Todo esto a qué puede responder? Bueno, sabéis que dentro de nada parece que efectivamente van a iniciarse las negociaciones nucleares entre los Estados Unidos e Irán. Y yo no sé por qué me da por pensar que todo esto es parte de la prenegociación. O sea, los Estados Unidos ya se han sentado a la mesa, sacan los barcos, fastidian, te mandan unos drones, solamente para que se sepa que, oye, pues estamos por aquí. Estamos por ahí. Los iraníes lo mismo, pues te los intercepto, pues yo hago esto. Claro. Estamos todos en... Os habíais pensado que nos íbamos de Afganistán y nos habíamos despistado. Exacto, pues que no estamos por aquí. No, seguimos teniendo aquí estamos un rato por lo menos, hasta que veamos cómo acaba la cosa. Esto es como la pretemporada. Exacto, es la pretemporada. Estamos calientes. Luego ya vendrá el partido. Bueno, y estas son las noticias geopolíticas y vamos a empezar con la tertulia. Y la tertulia va a empezar, Ángel, con una noticia de estas de breaking news, ¿no? De noticia de urgencia. Bueno, vamos con ello. Sí, urgencia, porque ha estallado así todo como muy... Es un proceso que se lleva gestando desde hace bastante tiempo, pero parece que ha estallado el lunes pasado en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Porque os hagáis una composición del lugar, el lunes 8 de noviembre la policía fronteriza polaca empieza a detectar grupos de migrantes, por su aspecto parecían inicialmente que eran y son de hecho de Oriente Medio, escoltados, empujados, ayudados por, no se sabe si eran fuerzas de seguridad bielorrusias o no, desde luego llevaban equipo de camuflaje, medio empujándolos hacia la frontera de Polonia. A partir de ahí se empieza a escalar la tensión, los polacos despliegan, tengo aquí la cifra, unos 12.000 soldados en la frontera con Bielorrusia, los bielorrusos empiezan a decir que esto es un acto de guerra, empiezan también a movilizar sus cosas, y el hecho cierto es que lo que hay no es una gran crisis migratoria, porque no hay mucha gente para lo que vimos en 2015, las cifras oscilan, pero se estima que son entre 3.000 y 4.000 personas que están acampados en tierra de nadie entre las dos fronteras. Los bielorrusos les empujan a la frontera polaca, los polacos les rechazan, hay vídeos de supuestas agresiones de unos y de otros, pero los vídeos me da la pinta que son como los de los iraníes y los americanos con los drones, o sea, tampoco te puedes fiar mucho de lo que realmente está pasando ahí. El drama migratorio es que llega el invierno. Aquí el invierno en Bielorrusia no es como el invierno en España, hace mucho frío y entonces no tiene pinta, ni muchísimo menos que ni por la parte bielorrusa y mucho menos por la parte polaca, que ya sabéis el tipo de gobierno que hay en Polonia, vayan a abrir las puertas para que entren estos migrantes en
en la Unión Europea y veremos a ver si se abren corredores de ayuda humanitaria. En principio sí que se han visto imágenes de agencias de ONGs polacas ayudando a los migrantes, pero veremos a ver si es suficiente. No es mucha gente, ya os digo que 3.000 o 4.000 personas comparado con 2015 no es mucha esto. Bueno, ¿de dónde vienen estas personas? ¿Han venido andando desde Oriente Medio? No. Ya es cuando viene el problema, ya que es cuando se ha empezado a escalar todo. Ha sido una semana bastante caótica porque se ha empezado a escalar todo. Pues vienen en unos vuelos que se han empezado a fletar desde el verano más o menos, de dos destinos fundamentalmente, de Irak y de Siria, con normalmente escala o bien en Emiratos o escala en Estambul, operados la mayoría de los vuelos por la compañía bielorrusia, por Belavia, que es un poco raro que esta compañía opere con esos destinos, y luego también se ha apuntado algunas informaciones que dicen que la Turkish Airlines y Emirates están colaborando, están colaborando también con estos vuelos. La última ya, porque ya empiezas a leer y te metes ya con la teoría de la conspiración y todas estas cosas, no sé en qué radar han encontrado vuelos privados ya, de jets privados que están llevando a esta pobre gente para allá. Es sospechoso también que desde este verano Bielorrusia está ofreciendo visados a, no sé, son 70, 80 países aproximadamente gratis. Es raro que un visado sea gratis. Bueno, pues ha estado gratis menos a Irak y a Siria. Entonces ahí empieza a haber un convoluto ahí de cosas extrañas que están pasando. Y en la frontera con los bálticos, la frontera que tiene Bielorrusia con los bálticos, los lituanos se han animado también y dicen que aquí son más finos. Aquí no dicen que están cruzando migrantes desde Bielorrusia a Lituania, sino que dicen que han cruzado exactamente al menos 2 docenas de personas identificadas con miembros pertenecientes a grupos terroristas radicales, a lo cual las agencias de seguridad europea han dicho que no han detectado absolutamente nada, que no saben quién está entrando, están entrando gente, pero que no saben qué ha pasado. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Pues Lukashenko. Está pasando Lukashenko. Lukashenko, ya sabéis que tiene un problema bastante serio y ha dicho, a ver si así, vais a ver, porque el encaje de bolillos la verdad es que es bastante divertido. Dice, a ver si así lo consigo arreglar. De momento, lo que ha dicho en la televisión ayer miércoles es que esto prácticamente, el despliegue de las tropas polacas prácticamente es un acto de guerra que arrastrará a Rusia. Eso lo dijo textual. O sea, que él cuenta con que Rusia se va a poner de su lado. Polonia le ha dicho que le parece todo estupendo y lo que dice que va a hacer es construir un muro en toda la frontera con Bielorrusia de 3 metros de alto que le va a costar 380 millones de euros. Esto sí dicen que lo van a pagar ellos, no van a decir que lo van a pagar los bielorrusos como otro que conocemos. Y que para despegar a todo el ejército que hace falta ha pedido ayuda a la OTAN, en fin, toda la parafernalia. Y luego los que están detrás, obviamente que es la Unión Europea y Rusia. La Unión Europea se ha desmarcado. Con uno de sus desmarques de estos fantásticos, Charles Michel aparece en Varsovia el miércoles por la mañana y dice que Polonia cuenta con todo el apoyo y que, por supuesto, se pueden levantar muros y que va a haber financiación europea para levantar los muros, cosa que Ursula von der Leyen dijo hace un mes que no habría dinero europeo para levantar muros. Y ahí se ha quedado la cosa. Se ha filtrado un documento del Consejo Europeo que dice que no hay impedimentos legales. Claro, ya ha dicho un comentario, dice, no, impedimentos legales no hay ninguno, lo que son impedimentos políticos, que son probablemente peores que los estos. Y lo más divertido de todo es lo de Rusia, porque a pesar de lo que ha dicho Lukashenko, Putin no ha dicho ni que sí ni que no, pero ha mandado los cazabombardeos a Bielorrusia para patrullar. No sé si eso es realmente de utilidad para controlar los flujos de migrantes o no. No se fía de los drones. Debe ser que no se fía de los drones. Yo voy a mandar algo serio. Claro, un tío que mire allí en condiciones. Está comenzando otra vez a concentrar tropas en la frontera de Ucrania, con lo cual yo creo que está preparando un poco el tratillo. Y el miércoles, ayer por la mañana miércoles, hablaron Ángela y él por teléfono y Ángela le dijo que estaban haciendo, que esto no era aceptable, que el tráfico con personas no podía consentirse, que esto era un desastre, que Alemania no iba a aceptar el chantaje de Bielorrusia. Y Putin, en un movimiento de estos de los suyos tan divertido, dice, no sé nada de esto, yo creo que deben hablar con Lukashenko. Con lo cual, es que digo, ha sido divertidísimo. Cabreo en Bruselas, van a poner más sanciones
Esa también ha sido divertida, porque las sanciones van a consistir, entre otras muchas cosas, que van a prohibir los contratos de arrendamiento de aviones a la compañía Belavia, a la compañía, y están pensando si hacerlo con Turkish y con Emirates. Eso, con eso no van a hacer, ya lo digo. No. ¿Quién se ha cabreado? Los irlandeses, que tienen la sede de las principales compañías de arrendamiento de aviones. Pero al final han colado. No sé qué les habrán prometido, pero han dicho, bueno, venga, vale. Bueno, y la guinda final de esto es Lavrov, que ha dicho, uy, un problema de inmigrantes, pero si esto la Unión Europea ya lo arregló en 2015, denle dinero a Bielorrusia como llegan a Turquía, dice, con esto ya lo hemos arreglado. Entonces aquí está el circo montado, que en fin, está bastante entretenido. Y eso sí, la pobre gente esta lo va a pasar mal. O sea, ese es un drama de fondo. Bueno, primero agradecer a Sergio Aravena, que nos ha invitado a un café. Pues muchas gracias, Sergio. Y, oye, está muy bien, porque esto es algo que va a pasar en cuanto termine... A estas horas es imprescindible. No, en cuanto acabe, nos vamos seguro a tomar el café. O sea, esto, y además a un sitio especialmente bonito que está por aquí, en esta zona no conocida del hemisferio norte, en esta localización desconocida. Yo insistiendo en lo de Lavrov, es que las declaraciones de Lavrov tuvieron todavía más gracia. Cuando Lavrov se pone gracioso, habría que contratarle en el Club de la Comedia. Porque estaba diciendo el muchacho que todo esto de que la gente quiera venir a Europa es culpa de los europeos. No decimos que se lleve tan bien aquí, que este es el paraíso de las libertades, no hacemos tanta publicidad. Pues claro. Pues, literalmente dijo que se atengan a sus palabras. Claro. Que se atengan a sus palabras. Con lo cual, la cosa está empezando a adquirir unas dimensiones un poco de chiste. Eso es cierto. Pero el chiste no tiene... Sí, es cierto. Pero no tiene ninguna gracia. Luego tenemos el alto... como representante de asuntos exteriores de la Unión Europea, ¿cómo es el top diplomat, ¿no? Como le llaman los americanos, me parece, Josep Borrell, que ha dicho que es necesario organizar una fuerza de intervención rápida de 5.000 hombres para que Europa esté preparado para estas cuestiones. Yo no quiero, en fin, ponerme en contra de lo que dice Josep Borrell, pero si los rusos son capaces de poner a 100.000 hombres en una frontera, nosotros somos capaces de poner 5.000. Esto es lo que estamos diciendo. A ver, entiendo que por algo hay que empezar, pero sería bueno ser un poco más ambiciosos en cuanto a la generación de una tropa europea. Y hay 12.000 polacos que los han puesto de la noche a la mañana. Pero lo que quiere es un ejército permanente. Pues dígalo, y vamos a por un ejército permanente. Vamos a ver si se puede involucrar a la gente en financiar, porque al fin y al cabo es de lo que depende esto. Porque si no, claro, Putin siempre tiene una ventaja dentro de estas partidas de ajedrez. Y tiene la ventaja de que él puede llegar más o menos hasta el final. De hecho, ya está concentrando otra vez tropas en la frontera con Ucrania y los está llevando por la noche de forma solapada y ha trasladado un batallón de tanques de T-80U, o sea que algo está moviendo las tropas. Algo se está volviendo a mover. Esto me suena de... Claro. Y esto de Bielorrusia es otro elemento más añadido a esta estrategia de vamos a tensionar las fronteras. A presionar, claro. Y mientras nosotros comprando gas, los europeos comprando gas del muchacho este. Todo es un dislate, todo es un desastre. O sea, en términos de política europea, vamos a decirlo así. Me parece, a mí sí me lo parece. Es la realidad y es la consecuencia de una serie de decisiones que hemos tomado y sobre todo de las que no hemos tomado durante los últimos 20 o 25 años. Claro. Borrell está diciendo, oye, que no tenemos nada. Eso es lo que está diciendo. Que no tenemos nada. Claro, pero iba a decir otra palabra, pero estamos en horario infantil. Pero necesitamos, en algún momento, lo primero que dijo Úrsula. Necesitamos que Europa se convierta en un actor geopolítico. Sí. Pues muy bien, pero propónganselo a los ciudadanos. Que los ciudadanos somos al final los que podemos presionar para que estas cosas se realicen. Y Europa necesita, que a veces es más evidente, tomarse a sí misma en serio como unidad como política agente. Y como agente geopolítico, como porque agente. Si no, nos va a seguir pasando esto de forma constante. Y en todas partes. En todas partes. Pero pues, yo aquí es verdad que lo comentaba uno de los analistas que he estado leyendo, que esto recuerda mucho a lo de Ceuta. O sea, estamos negociando. ¿Qué estamos negociando? Pues luego vais a decir que siempre vuelva a lo mismo, pero estamos negociando dinero. Y la pista la ha dado la Bro. De dinero, dice, bueno, por 4.000 inmigrantes no vamos a dar dinero, porque esto es lo que entra todos los días por la frontera sur de Europa o más, probablemente. Mucho más. Por esto no vamos a poner dinero. Yo vuelvo a lo de siempre. O sea,
Que la semana pasada dice Vladimir que lo que quiere es un contrato de gas a largo plazo con Europa, pero largo plazo, no como los que tiene ahora, que son una guarrería de contratos. Entonces, está concentrando otra vez tropas en Ucrania. ¿Os acordáis que dijimos que estaban no sé qué, no sé cuántos? Vale. ¿Quién le está parando el Nord Stream ahora mismo? Ya no es Estados Unidos, ¿no? No. Está en un despacho de Bruselas, en algún edificio que conocemos nosotros, que está parado ahí el papel esperando a que... Conoces especialmente tú. Sí, especialmente yo, que están esperando a que suelte el papel. Entonces, yo creo que lo que está haciendo es decir... Y encima, es que le ha caído... Vamos, le ha venido a ver la Virgen a Vladimir, pues le ha puesto allí a Lukashenko, la situación que está, y le dice, mira... Cógete a 2.000 o 3.000, te los llevas en avión para allá, los pones allí en la frontera y como están las leches con los... Perdón. Con los polacos en Bruselas seguro que se... Además los polacos seguro que van a impedir que entren y lo van a hacer por la fuerza y va a quedar muy bien en televisión. Si es que es de libro, o sea, si la cosa es que... Y luego ya lo bueno que ha sido general, llama a Ángela y dice, a mí que me cuentas, habla con este. Y yo no tengo nada que ver en esta... La habilidad diplomática de Rusia nos deja siempre como fuera de juego. Deja fuera de juego. Pero hay elementos muy entretenidos porque... ¿Os acordáis que hace una semana estábamos diciendo que entre Polonia y la Unión Europea había un divorcio de magnitudes cósmicas? Como se ha vuelto a hablar nada. O sea, Michel se ha plantado allí en la frontera. ¿Dónde están? ¿Dónde están los ¿Cómo de alto tiene que ser el muro? Está tomando medidas allí para... Oye, todo esto, ¿no dijo Orbán que el muro que él quería construir o que había, las vallas que había puesto, le habían costado 1.900 millones de euros y que se los pagara Europa? ¿Cómo es que ahora una valla en Polonia va a costar solo 380 millones? A mí lo que me han dicho... ¿Qué contratista, qué albañil les va a hacer la obra? Pues hombre, si es que me imagino un albañil húngaro llegando allí a la frontera polaca y diciendo, ¿quién le ha hecho esto? ¿Qué chapuza le ha hecho? Vamos a ver, aquí hay dos presupuestos. El presupuesto que haces para pagarlo tú y el presupuesto que haces para que lo pague Europa. Evidentemente. Ya está explicado. Que incluye el overhead y todas esas cosas. Me ha parecido interesante la explicación. Pero claro, si lo pagan los polacos, y te digo yo que si hablas con otros polacos que no son estos, en lugar de 300 o 150 millones, pero vamos, fácil. Entonces, relacionamos esto con el gas, con que hay que empezar a comprarle gas a Vladimir y yo diría si le compre sí, se tranquilizará. Si le estamos comprando mucho, lo que pasa es que... No, más. Que se abran los tres claro, es que yo creo que deje de pagar peajes por el gas que viene por otros. Y lo que quiere es asegurarse que le hagamos un contrato a 30 años vista, porque si empezamos a poner centrales nucleares... Igual no compramos gas. Igual no compramos gas. Madre mía. Igual no la que se puede montar. Y entonces Rusia, aparte de gas y petróleo, ¿qué es lo que vende? Como no venda los pinos de la taiga. Los aquellos que me gustaban a mí, los Lada, ya no los venden, no lo venden, ¿no? Sí. Había otra marca que era aquellos que veíamos enterrados en nieve. A mí no me acuerdo cómo se llamaba. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, pero ¿os acordáis de aquellos aparcamientos con salían las antenas? Aquellos que no sé, pero bueno. No, pero de todas maneras, en cualquier caso, no veo yo guerra aquí ni vamos. Pero lo que sí se ve es cada vez una mayor integración entre Rusia y Bielorrusia, en la línea que lo que comentamos hace unos cuantos programas del Consejo de Ministros Conjunto. Es que, aparte del Consejo de Ministros Conjunto, da la sensación que los ministros por separado también se reúnen y toman decisiones colegiadas. Y, o sea que aquello sí va a acabar siendo un país. Sí, claramente. Bueno, vamos a pasar a otra cuestión. Sí. Hoy repetimos en cierto modo tema, porque en la semana pasada hablamos del conflicto con Etiopía, pero hoy me gustaría ahondar un poco más en la situación de Etiopía para que, no sé si comprendamos, pero por lo menos enmarquemos un poco la situación que se ha producido, yendo un poco atrás en el tiempo y sobre todo viendo la cuestión étnica, que es una cuestión especialmente importante, obviamente, dentro de todo el conflicto que está produciéndose. Entonces, sabéis que los tigraínos, el Frente de Liberación Popular de Tigray, avanza hacia Addis Abeba, aunque desde la semana que viene parecen no haber avanzado absolutamente nada. Ha habido una serie de denuncias por parte de las Naciones Unidas por violaciones a mujeres, por abusos sexuales y por todo tipo de desmanes en zonas de la región de Amara, pero no de las Naciones Unidas, de Amnistía Internacional. Pero poco más sabemos del acontecimiento o del conflicto. De hecho, cuando he visitado los periódicos de Etiopía, parece haber una gran confusión acerca de lo que está sucediendo. Sigue la presión para que la población etíope
manifieste o presente ante las autoridades las armas que tiene, y hay amenazas de que si hay alguien que tenga armas y se les encuentra y no han sido registradas, pues va a haber problema, pero la población etíope sospecha que en realidad esto de ir allí con un arma es para decir, hombre, tienes un fusil, pues un soldado, un uniforme y te mandamos para la batalla, porque la cosa no está bien. Y el planteamiento que hizo el presidente Abiy Ahmed de todo el que tenga arma, por favor, que se reporte porque la cosa está poniéndose muy mal, parece que continúa, pero no sabemos mucho más. En cualquier caso, ¿por qué el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray tiene tanta importancia en esta historia? ¿Por qué en un país como este de repente empiezan a surgir todo tipo de movimientos que se unen a él? Fijaos que habíamos dicho que el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray se había unido al Ejército de Liberación de Oromo, que es una de las, bueno, es la etnia mayoritaria dentro del país, pero ahora mismo se ha realizado una confederación, desde el pasado 6 de noviembre se anunció, una confederación que se llama el Frente Unido de Fuerzas Federalistas y Confederalistas de Etiopía, que no solamente incluye a estas dos, sino que incluye al Frente de Unidad Democrática Revolucionaria de Afar, al Movimiento Democrático Agua, el Movimiento Popular de Liberación de Benishangul, el Ejército de Liberación del Pueblo de Gambela, el Movimiento Global de Derecho y Justicia del Pueblo de Kimand, Partido Democrático de Kimand, tiene dos nombres, el Frente de Liberación Nacional de Sidama, la Resistencia del Estado somalí, y a estos les añadimos a los oromios y a los tigrainos. O sea que existe una especie de conjunto de fuerzas diversas enorme. En realidad, perdona, Óscar, eso es, luego mostraremos los mapas para que se vea, eso es grupos militares contrarios al gobierno en todas las zonas de Etiopía, salvo las zonas samaras. Sí. Todos, bueno, los del sur no, porque tienen muy poca importancia, son pueblos mucho más retrasados, la zona del río Omo y todo eso, pero prácticamente están representados grupos contrarios al gobierno de todas las etnias y regiones, salvo los samara. Eso es una disgregación a la vista de, bueno, pero todo eso tiene un sentido. Sí. Sabéis que Etiopía se conforma a partir de mediados del siglo XIX bajo el poder del emperador Tewodoros. Después, me voy a ver si me acuerdo del nombre, el emperador Menelik le sucede y decide ampliar o extender el imperio etíope hacia el sur, y ahí se produce una circunstancia que es especialmente importante, que es la incorporación dentro del imperio de una multitud de pueblos que estaban al sur de Etiopía. Sí. Todos estos pueblos son los que en realidad van a configurar ese enorme patchwork de pueblos distintos o de etnias distintas que llega hasta más de las 80 dentro de Etiopía. Etnias que luego van a plantear problemas diversos, y ahora hablaremos de eso. Después llega el reinado de Haile Selassie, que con interrupciones dura desde 1916 hasta 1974, y ahí es donde va a empezar, por así decirlo, el problema contemporáneo de Etiopía. ¿A qué me refiero? En el final del reinado de Haile Selassie, las universidades, o principalmente la Universidad Haile Selassie I, que es la Universidad de Addis Abeba, empieza a ser un foco de pensamiento marxista. Y en ese pensamiento marxista comienzan a surgir unos líderes estudiantiles que son los que van a conformar en realidad después los movimientos de liberación de cada una de las etnias que van a tener, con respecto al emperador, que van a tener todas un sesgo marxista-leninista. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se da el golpe de Estado en el 74 y sube al poder Meles Zenawi con el DERF, con lo que era una junta militar en realidad, y implanta el marxismo-leninismo, todos esos movimientos perciben en ese gobierno un intento de unificación de Etiopía a pesar de los discursos que pronunciaba Zenawi. Y entonces surgen movimientos de liberación en cada uno de esos estados en contra del DERF. Exacto. Esos movimientos acabarán teniendo éxito a finales de los años 80. Se producirá una guerra civil, y de esa guerra civil es lo que surgirá un gobierno a través de, me parece que se llama el Frente de Liberación Republicano Democrático del Pueblo de Etiopía, una ensalada de letras, en el cual está inserto un movimiento de liberación que había tenido una experiencia militar especialmente intensa, que es el movimiento de Tigray. Entonces, los tigrainos van a tener un peso específico dentro de ese gobierno muy grande. El caso es que todos estos marxistas
acaban comprando y acaban defendiendo la teoría del nacionalismo o de la independencia de los países, mejor dicho, de Stalin. Es decir, la idea de que, igual que Rusia había sido una cárcel de naciones, Etiopía era una cárcel de naciones. Y entonces hay que darle la posibilidad a las naciones de que tengan su propia personalidad, su propio idioma y autogobierno. Además, la posibilidad de secesión. Y en la Constitución de 1991 se introduce precisamente esta posibilidad de secesión como una herramienta en contra de la secesión. O sea, te doy la posibilidad, entonces ¿para qué te vas a ir? O sea, mientras las cosas vayan correctamente. Claro. Pero se hace una Constitución federal y ahí se disgrega, por así decirlo, de facto, en términos organizativos, el país. Y este es el antecedente de lo que luego va a pasar. Entonces, las principales etnias que existen en el país son principalmente la Amhara, que es la que inicia los imperios, es decir, los emperadores son en realidad amaras. Menelik es un emperador amara que extiende la lengua amárica, extiende las costumbres amáricas a todo el país. De hecho, perdona, como consecuencia de eso, el amara es ahora la lengua franca que hablan todos los pueblos de Etiopía. Cada uno habla la suya. Pero hay un problema, porque como la lengua amara es la lengua del imperio, la que incluye la federación, etcétera, etcétera, ahora mismo los etíopes están adoptando, por lo que leía el otro día, mucho el inglés como lengua franca para evitar o como rechazo hacia los amaras. Entonces, los amaras, según el censo de 2007, eran 25,4 millones. Perdón, los oromo eran 25,4 millones, que son la etnia mayoritaria. Los amara eran casi 20 millones, los somalíes 4,6, los tigraínos 4,5, los sidama 3 millones, los guraje 1,9, los gamo 1,1, los gualaita 1,7, los afar 1,3 y así sucesivamente hasta otras etnicidades y nacionalidades de Etiopía que son 9,3 millones. Entonces, en esa constitución en la que se reconoce el derecho de secesión, se trata de acomodar por lo menos a los 5 grandes grupos étnicos. Entonces se distingue entre los tigray, afar, amara, oromo y somalíes. Y a los demás se les mete en unas varias docenas de grupos étnicos distintos en varias regiones multiétnicas. Hay una región que es la región de los pueblos, nacionalidades y naciones del sur. Luego está Gambela y luego está Benishangul Gumuz. ¿Cuál es el problema de los pequeños? Pues el problema de los pequeños es que no están bien comunicados, no tienen viabilidad económica y tienen muy poca población. Entonces son nacionalidades o territorios federales que tienen poca viabilidad no pesan en términos económicos y no pesan absolutamente nada. Y aquí es donde surge el problema. Es decir, los que tienen experiencia militar, que son los tigrainos, van a aprovechar una determinada circunstancia para plantear el conflicto frente a un presidente, Abiy Ahmed, que yo, vamos a ver, no quiero decir que no tuviera buenas intenciones, incluso que no tuviera la razón, pero lo que pretendía era tratar de conseguir un país unificado alrededor de un movimiento político único, el Partido de la Prosperidad. Y esto es lo que en un determinado momento trata de forzar. Y trata de forzar contra principalmente los tigrainos, que son los que tienen la experiencia militar y los que, habiendo gobernado, fomentaron precisamente una situación institucional que permitiera o la secesión o por lo menos un altísimo grado de autonomía. Y esto es lo que produce en realidad el conflicto. Quizá un error de cálculo político, vamos a decirlo así, o una imprudencia política. Desde mi punto de vista creo que fue una imprudencia política, porque, como a mí me enseñó un maestro, uno no se mete en una guerra que no tenga posibilidades de ganar. Si sabes que la vas a ganar, te metes. Si no, no te metes. Obviamente la guerra todavía no ha terminado, el conflicto no ha terminado y pueden pasar múltiples cosas. Pero fijaos el cuadro que se nos ha presentado. Los distintos movimientos de liberación que estaban más o menos dormidos han vuelto a resurgir. E igual que luchaban antes contra el DER, es decir, contra Cenabo y contra el centro y todo aquello, contra el centro, ahora están peleando contra el centro. Y esta es la aclaración que quería hacer, me la pidió Jorge. Yo sé que es un poco enredada por la cantidad de actores políticos, y lo que ya es terrible es cuando uno ve artículos que te van soltando las iniciales, porque a partir de un momento es imposible, la cantidad de movimientos diversos que hay y el conflicto en el que se están metiendo. Entonces, a día de hoy, ¿qué es lo que va a pasar? Yo entiendo que quien todavía tiene la ventaja es el gobierno federal, pero el problema es que tampoco se ve un apoyo muy decidido por parte de la comunidad internacional.
Han recibido representantes, bueno, pero sería bueno recibir ayuda económica, sería bueno recibir armas, qué sé yo, cualquier tipo de cosas. Una cuestión sobre eso al respecto: es muy significativo que la Unión Africana no está diciendo prácticamente nada. La Unión Africana, en los últimos, en el golpe de Guinea-Conakry, en Malí, etcétera, etcétera, ha tomado posición, ha dicho estamos en contra de esta situación, vamos a retirar nuestras tropas si las había, vamos a retirar nuestros subsidios. En el caso de Etiopía es que no saben qué hacer. Yo, pues leyendo periódicos no de Etiopía sino de Kenia, te das cuenta que tampoco saben cómo manejar, que es el vecino del sur, no saben cómo manejar la situación. Aparte que les cae lejos, porque los etíopes, incluso desde el punto de vista genético, son muy distintos a los keniatas. Hay una zona de transición en la frontera, pero son muy distintos, les caen lejos culturalmente a todos los niveles, pero nadie en África parece saber cómo manejar el conflicto, y eso da la sensación de que todo el mundo está observando a ver qué va a pasar y qué ventaja pueden obtener. O sea, por ejemplo, los egipcios y los sudaneses. Bueno, pues si al final se desmiembra el país y se fractura el país, pues tendrán que discutir con los amaras, me parece que son los que tienen la presa de los amaras dentro del territorio de Amara. Tendremos que discutir con ellos, pero no serán tan fuertes. Es un país de 100 millones a un grupo de 20 millones. Pues bueno, la cosa cambia, ya veremos cómo lo gestionamos. Desde el punto de vista de los keniatas, bastante tienen los keniatas ahora con saber qué van a hacer con los somalíes. Habrá que ver. Y además, otra cosa que es muy significativa, pero porque es significativo de lo que es Etiopía. Es el segundo país más grande de África, estaba creciendo mucho, pero otro rasgo muy significativo es que no tiene encuadre en África. No es un país como Kenia, Tanzania, del África negra, no es un país musulmán, aunque tiene bastantes musulmanes, no corresponde a ninguna de las grandes agrupaciones que hay en África. Siempre ha sido un país especial. Las altas mesetas de Abisinia, como se llamaba en su momento, le han permitido una vida aparte y han permitido, por ejemplo, que haya perdurado el cristianismo en versión etíope. Aquellas leyendas del Preste Juan de la Edad Media, de un emperador cristiano para luchar contra los musulmanes, pues se referían a Etiopía. Y eso ha seguido siendo así. Entonces ahora no es un país árabe, no es un país de la africanidad, no es nada. Y además que el conflicto con Tigray también impide algo que es necesario para Etiopía, que es la unión con Eritrea. Sí. Hay que recordar que Eritrea y Etiopía estuvieron unidas entre el 52 y el 62, y a partir de ahí han tenido múltiples conflictos, porque claro, Eritrea es fundamental. Para la salida al mar es fundamental. También es cierto que pueden tener la salida por Djibouti, pero el puerto de Djibouti les queda bastante más atrás mano. Pero es una posibilidad. Pero toda esa zona del Cuerno de África se está poniendo muy difícil. Porque al otro lado, recordemos que sigue el problema entre los yemeníes y Arabia Sauditas. Es verdad que son distancias, pero Djibouti, bueno, reúne ¿cuántas bases militares de naciones extranjeras? 7 o 9, me parece. No, la cuenta, hasta los italianos están allí. O sea, no estamos nosotros, no sé por qué. No, los rusos los chinos están. Los rusos iban a... Está Japón, están los Estados Unidos, están los italianos, creo que están los franceses, están los chinos. Hay un montón de gente metida. Realmente sorprendente. Pero yo no sé, pero si vemos, en el caso de que se produzca una fragmentación del país, que lo veo complicado que se produzca por la situación, es que lo que se puede abrir es un periodo de conflictividad prácticamente eterno, porque con esa fragmentación étnica, con esa diversidad de movimientos, solo fijar las fronteras... Y con la orografía. La orografía de Etiopía es la pena. Solo con fijar las fronteras, y desde luego ya vimos una crisis humanitaria de dimensiones bíblicas en la guerra civil, lo que se nos puede venir encima ahora, que probablemente tengamos 3 veces más población que entonces... son casi 100 millones. 100 millones de personas. 100 millones de personas. Y en la parte además sur-oeste lindan con Sudán del Sur, que también está partido en dos por una guerra civil. Y además es que parece poco probable que lleguen a un acuerdo, digamos, racional, porque la racionalidad no impera en estos casos, que sería el de conceder una amplia autonomía a cada una de las zonas. O sea, veo un escenario que se puede somalizar Etiopía y acabar dividido el territorio en manos de diferentes señores de la guerra que tengan Es un escenario muy pesimista, pero parece que por los mimbres que tenemos... la idea de colapso del país está en todos los sitios. Y es lo que decís que da mucha atención, es que la comunidad internacional no está ausente.
O sea, lo mismo que en otros conflictos salta inmediatamente, interviene. Sí, sobre todo la Unión Africana ha sido muy activa en todos los conflictos en los últimos 10 años. Me vais a permitir que agradezca Edson Adriane Pereira, nos invita también a un café. Muchas gracias. Recibido, gracias. Y Mari Carmen, que ya es la segunda vez que nos invitas a café. O sea, vamos a tenerte que invitar a ti, que te vengas por aquí, después de Geopolinómicos, y nos tomamos un café ahí. Perdón, que no digo yo dónde estamos, que estos lugares... Aquí al lado. Aquí al lado. Todo es secreto. Sí, pero efectivamente es una situación que puede degenerar en cualquier momento de forma trágica. Y ya está produciendo, porque las descripciones que yo leía esta mañana en Amnistía Internacional eran de las barbaridades que están haciendo las tropas tiguereinas. Dejaba, en fin, te lava un poco la sangre. Después de hablar de esta cuestión, vamos a pasar a otro tema, si os parece. Sí. Bien, porque ya hemos hablado bastante de esto. Y vamos a hablar del Cáucaso. Vamos a hablar del Cáucaso. Esto sí que es un tema interesante. Lo hemos tratado varias veces de forma lateral. Ahora vamos a hacerlo vamos a ampliar el foco. Partimos de un hecho puntual que se ha producido estos días, hace un mes más o menos, que es que ha habido un enfrentamiento, un rifirrafe diplomático económico entre Azerbaiyán e Irán, porque Azerbaiyán acusa a los iraníes de suministro sobre todo combustible y demás, al enclave de Nagorno-Karabaj por una carretera que pasa desde Irán por territorio que ahora se supone que es azerbaiyano a Nagorno-Karabaj. Eso ha derivado en que han hecho prisioneros a varios camioneros, les han puesto unas multas que pa' qué. Además han decidido que a partir de ahora cualquier camión iraní que pase por ahí tiene que pagar $130 de peaje, con lo cual ya el viaje no vale la pena para nada. Los iraníes han reaccionado con bastante dureza ante esos planteamientos y es decir, hay un enfrentamiento que no llegará más, evidentemente, no va a llegar a más. En segunda instancia, Azerbaiyán ha soltado a los camioneros, el Ministerio iraní de Transportes ha recomendado a sus camiones que no circulen por esa carretera mientras tanto. No llegará más, pero cuando ampliamos el foco, que es lo que aquí queremos hacer, eso nos lleva a plantearnos cuál es la situación en el Cáucaso, que es la siguiente. Como sabéis, las tres repúblicas, lo que era, yo estoy hablando en términos soviéticos, I'm sorry, estoy hablando en términos soviéticos. La República del Padrecito. ¿Qué más? Los estados de Georgia, Azerbaiyán y Armenia eran repúblicas soviéticas. Desde el momento en que la URSS colapsa, se convierten en países independientes con N conflictos entre ellos y con todos los demás. Y además Georgia, que es el del que hablamos menos ahora, tiene una cantidad de conflictos internos con parte de Georgia separada de Georgia y de hecho de facto perteneciendo a Rusia, como Osetia, etcétera. Bueno, el lío es fenomenal. Entonces, a lo que vamos fundamentalmente es que ahí tenemos esos tres países que generan, que están en situación de conflicto. En Georgia los conflictos son internos y con Rusia, y entre Azerbaiyán y Armenia son entre los dos países y con los enclaves y con más cosas. Entonces, lo curioso de esto es que el presidente turco hace poco lanzó una iniciativa para tratar y solucionar los conflictos en el Cáucaso mediante el esquema de lo que él llamó 3+3. Los tres países implicados, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, y las tres potencias regionales, Turquía, Irán y Rusia. Lo cual es una forma bastante interesante de decir, aquí quien cuenta algo es Turquía, Rusia e Irán. Quien no cuenta es Estados Unidos. Quien no cuenta es la Unión Europea. O sea, la idea va por aquí. Por eso parece ser que por lo menos a los rusos la idea no les desagrada. Los iraníes veremos después de esto qué es lo que dicen al respecto. Ya se han juntado para ver lo de Afganistán, ¿no? Sí, pero eso están en otro foro distinto. No, digo, pero que ya tienen experiencia. Sí, porque además en el foro de Afganistán invitaron a última hora, el grupo de Shanghái invitó a Irán a última hora, que no pertenecía al grupo, para tratar también los temas desde la perspectiva de y esto es lo significativo, la multipolaridad, que es algo que ha dicho China N veces, que ha hecho Rusia N veces, y que significa los conflictos de cada zona los discuten y solucionan los vecinos, de alguna manera. Entonces, aquí ha metido cabeza Turquía diciendo, vale, dentro de la multipolaridad nosotros estamos en un polo también, nosotros somos polo y tenemos que influir aquí, a pesar de que Turquía e Irán tienen bastantes diferencias. Bastantes. Que nos queda bastante lejos. Bueno, decir bastantes es decir poco. Irán son chiitas, Turquía son sunitas,
Irán perteneció al Imperio Otomano. No, pero aunque sean, no sé, unos del Real Madrid y otros del Real Madrid B, tendrían también problemas, porque al fin y al cabo son zonas de influencia comunes y tienen intereses que son antagónicos. Comparten zonas kurdas. Da lo mismo que fuera. Eso iba a decir, Ojo, y debajo están los kurdos. O sea, Comparten zonas kurdas. La semana pasada. Entonces, eso es una cosa llamativa. A Rusia le puede ir bien, evidentemente, pues sobre todo porque quita a Estados Unidos de ahí en medio. Ha sido Lavrov el que le ha inspirado a Erdogan la idea esta. No, si vienen de los anglosajones, la zona. Todos los occidentales fuera. Sí, claro. Todos en la Unión Europea, que tampoco estábamos, no, la verdad, no nos van a echar en falta, francamente. Bueno, pero ahí van a tener bueno, a China, o sea que tampoco Bueno. A China también la dejan fuera, ¿eh? Bueno, sí, pero China sí se deja fuera. No, a China la dejan fuera. Cuidado. Eso de la Unión Europea, cuidado, pero no por el lado proactivo nuestro, que no lo vamos a cuidar, sino por el lado mercantil nuestro. Ya, a lo mejor sí. Porque los azeríes tienen que sacar el petróleo por algún sitio. Los iraníes no pueden sacarlo por ningún sitio. Los azeríes, todo el mercado que tienen, lo tienen al oeste. Sí, totalmente. Y lo tienen que sacar por Armenia, por Turquía y llevarlo en algún tipo de... Por eso tienen tan buena relación con Turquía. Claro. Por eso. ¿Quién se cabrea si pasa eso? El de arriba. El mismo de antes, ¿no? El mismo que ya ha bloqueado un gasoducto por el Mar Negro, ha dicho que Tururú, que por ahí no va ningún gasoducto mientras estén ahí sus barcos. Y entonces los turcos se tienen que tendar la ropa para meter un gasoducto y un oleoducto para competir con el gas ruso para meterlo por abajo. Eso en realidad quien mejor le va es a Turquía. Claro. Porque la pone en el escenario a un nivel de otras potencias, porque está justo en medio, como dice Ángel, de todos los flujos comerciales. Y ya siendo malo, ¿a quién le interesa realmente que Irán esté fuera del mercado de petróleo? Más arriba, ¿no? Más arriba. Vamos a ver. ¿Cómo decís que soy un conspirador? No, es que esto va de dinero. La cosa es que fundamentalmente de dinero y de poder. Pero vamos, con más bien de poder hacer. De poder hacer. Para eso necesitas dinero. Luego puedes tener poder o no, pero necesitas dinero. Ya está. Y entonces aquí hay un mercado que hay que repartir. Y el mercado está en dos sitios, que son los que compran petróleo y no producen, que son Europa y China. Rusia lo tiene más o menos arreglado ya y lo que va es el del este de Asia Central y el Golfo Pérsico. Entonces quedaron del otro lado, porque la distancia de Moscú a Berlín es mucho menor que la distancia de Moscú a Pekín, así que su mercado exportador natural es Europa, no es China, que le pillan la quinta puñeta, que no va a ir. Y esto les pasa lo mismo. Pero claro, luego entramos ya en la cosa de la competencia empresarial. No, este mercado es mío, no es tuyo. Tú si quieres vender tu petróleo, búscate la vida por él. Entonces, esto de que es tuyo, pues será porque lo dices tú. Y si encima tengo un aliado, que son los turcos, que hablan mi misma lengua prácticamente, pues son los túrquicos, pues ya veremos cómo nos... Y yo creo que ahora mismo, yo no sé cómo estará la relación de fuerzas, pero creo que Rusia con Turquía no... Yo creo que nunca hará los mismos despliegues que hace en la frontera de Ucrania. Seguro que no. Vamos a ver, de cualquier forma... Son tipos de ejército que no se van a enfrentar entre sí más que en escaramuzas muy pequeñas que se corregirán rápidamente. Recordemos lo que sucedió en Siria. Sí. Que de repente un avión ruso es derribado por un misil turco, nos cabreamos una semana, pero podemos llegar a algún tipo de acuerdo si tú ahora eres bueno conmigo y me compensas, porque al final y al cabo un militar muerto oye, tiene un precio. Claro. Pero ¿cuál es ese? Sí, como en los viejos tiempos, ¿no? Pero, claro, la compensación de sangre. La compensación de sangre, efectivamente. Que por otra parte hay que recordar que es una tradición musulmana que unos discuten y otros no sobre si tiene que ser una compensación en dinero, en fin. No vamos a entrar aquí en esto. Pero que es más, yo creo que van por aquí. La solución a mí no me parece mala, ¿eh? O sea que, bueno, tenemos un conflicto en el Cáucaso y que se reúnan las tres potencias regionales, los implicados y que se hablen, pues está bien hablarse. Mejor que pegarse de palos, evidentemente, mejor hablarse. Evidentemente. O sea, de ahí, y a ver, eso tiene una ventaja además, como digamos, casi cada país apoya a alguien. Rusia apoya sobre todo a Armenia. Y tiene conflictos con Georgia. Turquía apoya a Azerbaiyán. Irán se las tiene con Azerbaiyán. Y tiene conflictos con Armenia. Entonces, que estén detrás los grandes colchones para decir, vale, que el conflicto llega hasta este punto y en lo que podemos ponernos de acuerdo y nos vale la pena a nosotros, no te queda más remedio que ponerte de acuerdo con el del lado. Que si no...
Efectivamente. Bueno, pues estas cuestiones, como seguramente que van a volver a lo largo de la semana, nosotros volveremos, pues a lo mejor no estaría de más que un día nos centramos en la historia del Cáucaso. Bueno, lo suelto ahí como una... ¿De qué siglo a qué siglo? Porque ¿De qué siglo a qué siglo? Podemos hacer una serie de episodios, efectivamente. No, por Dios. Para que nos echen aquí las personas que nos ven. Bueno, pues una vez hablado de los temas de la tertulia, nos toca hablar de nuestro sátrapa favorito. Hoy vamos a hablar de un personaje que tiene de los aspectos tradicionales del sátrapa, pues tiene mucho, pero del otro tiene todo lo que quieres. Me refiero a Ne Win, el que fue presidente de Birmania en exclusiva, además creador de un concepto muy interesante que es el del telón de bambú. unos hacían telones de acero, otros telones de hierro, pero este hizo el telón de bambú y que gobernó en Birmania. Ahora mismo no me acuerdo exactamente, desde 1900, no sé si fue 60 hasta 1988, un periodo de tiempo muy amplio. Ne Win es uno de los padres de la independencia de Birmania, un individuo que intentó estudiar biología y lo echaron de la universidad porque no aprobaba ni a la de 3, pero que enseguida encontró en la política su verdadera vocación. ¿En la Sorbona? No, en la Universidad de Rangún. Hasta los de la Universidad de Rangún se dieron cuenta que el muchacho para estudiar no valía. Pero dentro del nacionalismo encontró una buena ubicación y fue uno de los 30 afortunados que los japoneses tomaron para organizar el primer ejército de liberación de Birmania que se enfrentara a los occidentales, a los británicos. Ahí estaban Aung San, que es el que iba a ser padre de Aung San Suu Kyi, de la lideresa democrática de Birmania, ahora en prisión domiciliaria como en toda su vida, debe llevar veintitantos años en prisión domiciliaria, y también del que sería presidente de Birmania, UNU, del primer gobierno democrático después de la independencia. Sí. Precisamente UNU fue el que ayudó a upar a Ne Win. ¿Por qué? Porque UNU, cuando empieza su gobierno, se enfrenta a todo tipo de asonadas militares y a las minorías étnicas, que hay que recordar que abundan dentro de Birmania. O sea, Birmania es otro mosaico. Tienes, y además, como ya hemos contado en alguna ocasión, minorías étnicas armadas que incluso llegan a gestionar completamente su territorio sí. de forma independiente, pero que forman parte, de alguna forma metafísica, del país. Y efectivamente, le encarga UNU a Ne Win que organice unas milicias socialistas para enfrentarse a todos estos tipos de movimientos, de las cuales va a surgir las Fuerzas Armadas, el famoso Tatmadaw, que está en su origen o en su creación precisamente el bueno de Ne Win. Y Ne Win, pues como todo buen sátrapa, más tarde o más temprano, teniendo las armas, pues acabará llegando a queda con lo demás. Entonces, yo traigo aquí, por ejemplo, a Catomno de Milasa, que se supone que es el primer sátrapa de la historia y que dice Isócrates y Diodoro, dicen los dos, que en un determinado momento dijo, pues el emperador persano parece para tanto, entonces pues me voy allí con el ejército. Hay autores que lo desmienten, pero en cualquier caso, oye, de Isócrates me creo todo. Tiene Isócrates un discurso muy bonito, la trapecítica sobre la banca, sobre los peligros de la reserva accionaria, pero no podemos entrar en esto. ¿Y de la inflación? ¿También hablaba de la inflación? Seguro. Bueno, pues el caso es que el golpe de Estado fue incruento y el bueno de Ne Win se encontró con que la única resistencia que iba a tener dentro del país iban a ser los estudiantes, cosa que le acompañó a lo largo de todo su gobierno. En principio lo solucionó de forma fácil, voló el edificio de los estudiantes, del sindicato de estudiantes. No se sabe si con gente dentro o no, no he logrado encontrar información sobre eso, pero sí que prohibió los estudios universitarios durante 2 años. O sea, ¿protestáis? Pues no hay estudios. Pues no hay estudios. Entonces la universidad es un follón, pues se cierra. ¿Qué problema tengo? Y a partir de ahí cerró el país. Decidió que aquello había que organizarlo de forma autárquica. Sí, como Albania. Y creó los típicos mercados negros por todas las esquinas y lentamente fue deslizando el país hacia una bancarrota. Entonces, el régimen autárquico expulsó a todas las instituciones internacionales, no quería ni siquiera que le dieran dinero o le ayudaran, expulsó a todos los extranjeros porque les prohibió tener negocios y tener tierras. Creó, de hecho, una de las diásporas más grandes de chinos que ha habido en la historia. Salieron de allí como 100.000 chinos disparados, sí, además en un solo año. Y a partir de ahí tuvo ideas ingeniosas. Por ejemplo, mandó retirar de la circulación los billetes de 55 kyat para reducir o apropiarse de los ahorros de la población.
O sea, mire usted, ¿tienen billetes? Pues todos para mí. Entonces, ¿me va a dar algo a cambio? Pues no. O sea, y es a partir de aquí donde podemos hablar del carácter estrambótico, megalomaníaco y excéntrico de Negwin. ¿Por qué? Porque Negwin empezó a demostrar este aspecto colorido, por ejemplo, cuando empezó a adoptar para tomar decisiones de gobierno la astrología, la numerología y un ritual mágico birmano que se llama el Yadaya, que no sé en qué consiste, pero estoy deseando ver algún vídeo. Como cuarto milenio más o menos. Sí. En 1987, ya al final de su gobierno, decidió cambiar otra vez el sistema monetario para que todos los billetes fueran múltiplos o divisibles por 9, porque el 9 era un número cabalístico y había habido, al parecer, uno de estos chamanes que le aconsejaban, que le han dicho que era bueno hacer esto. Decidió cambiar la dirección de conducir de la izquierda a la derecha porque también un astrólogo le dijo que el país se estaba inclinando mucho hacia la izquierda. Entonces, que era bueno para compensar que condujesen por la derecha. Vale. Uno le advirtió que para conjurar el peligro de ser asesinado era muy bueno ponerse delante de un espejo y con un revólver disparar a la propia imagen. Y al parecer es algo que tenía por costumbre el muchacho. También que para evitar las situaciones sangrientas, pues era bueno pisotear las entrañas de un perro o un puchero lleno de sangre de cerdo. Estas son parte de las que sean fantasía o realidad, es lo que hacen apasionantes en realidad a estos personajes atrápicos. También se hablaba que en una ocasión hizo volar un avión alrededor de Rangún y él montado en un caballo de madera también para espantar los posibles peligros, que entraba en los puentes caminando de espaldas y que por las noches paseaba por Rangún vestido de rey. En fin, estas cosas. Aunque su mayor excentricidad quizá fue que se bañaba en sangre de delfín para conservarse joven. Así que tenemos a un personaje absolutamente delirante. A la cama, vamos. Una cosa absolutamente espantosa. Afortunadamente, en 1988, las revueltas estudiantiles de los 4/8, del 8 del 8 del 88, producen un golpe militar que le derroca. Desafortunadamente, el golpe militar, se prolonga. Al contrario de lo que hizo Negwin, se prolonga y es muy sangriento, mueren más de 3.000 personas. Y eso daría la posibilidad que, con el tiempo, pues al final Birmania intentara asomarse a la democracia, pero dejó instalada una tradición de golpes militares que llega hasta nuestros días, porque hoy en día Birmania vive bajo el golpe militar de la Junta Militar de Min Aung Hlaing. Y bueno, pues esta es la historia de Negwin, que encima murió en la cama, en arresto domiciliario, en el año 2002. Pues ahí le tenéis, la historia del tipo que consultaba astrólogos. No, es que lo de la astrología me llamó la atención porque a veces me recuerda a las deliberaciones de los consejos europeos y del Ecofin. O sea que no sé. ¿Qué vas a decir de las deliberaciones del gobierno español? Con tantos ministros. Llamemos a un astrólogo. Pero bueno, es más lo otro, como es políglota y ahí se tiran los chamanes a la cabeza las reglas fiscales, las no sé qué, no sé cuánto. Digo, se parece un poco. Bueno, agradecerle a Zatil que también nos invitan café. Hoy creo que en vez de café vamos a tener una cafetera. Este paso copa y puro. O sea, se está poniendo esto muy bien. Y vamos a pasar a la recomendación bibliográfica de la semana. Que es un libro, como veis, que es el que utilizó en el colegio cuando era niño. Para aprender a leer. Nos ha traído la cartilla. Se llama Tratado General de Geopolítica. Es de Jaime Vicens Vives, que es quizá uno de los mejores historiadores españoles del siglo XX, ya hace mucho tiempo que murió, como es lógico, y como era muy buen historiador, pues tocó todos los palos. Y en una de esas pues se metió con la geopolítica. Entonces lo traemos porque es un producto nacional. Ahora que estamos con esto de los productos de proximidad, que es importante, pues este es un producto de proximidad, no hay que irse a Alemania, Estados Unidos, es un producto de aquí al lado, de Jaime, que fue catedrático de la universidad. Claro, ¿cuál es la diferencia entre este libro de geopolítica y muchos otros? Es que Jaime Vicens sabía historia, otros no. Y claro, lo que hace es... sí, pero eso se nota porque... Sí, vamos. Se empieza a hacer lo que hace primero... En la Don Jaime a mí me hubiera suspendido. En la primera parte del libro, o en las dos partes, lo que hace es una historia de la geopolítica. ¿Por qué nace la geopolítica? ¿En qué contexto histórico? ¿En qué contexto teórico? ¿Por qué nace sobre todo en Gran Bretaña y Estados Unidos, que eran las potencias dominantes? Le dedica mucho tiempo para refutar las bases geopolíticas del nazismo alemán. Él había vivido durante la época española bajo ese influjo tan negativo.
Es una primera parte, o sea que desmonta buena parte de los tópicos de la geopolítica y luego lo que hace, que está muy bien desde mi punto de vista, es situar la geopolítica en el marco de la geografía y la historia. Diciendo, cosa aquí de vez en cuando lo tratamos, porque nosotros pues seguimos a las fuentes importantes, no como Mackinder y esa gente de allí. Bárbaros, tiene nombre de bárbaros. Lo que hace muy bien es decir, mire, es que la geopolítica depende mucho de rasgos físicos, geográficos y de la situación histórica de cada momento. Es decir, en según qué momentos la misma zona del mundo tiene mucha importancia, no tiene ninguna, dependiendo de la evolución histórica, y también es verdad que dependiendo de la situación geográfica tiene una importancia o tiene una importancia distinta. Aparte de tratar, y además de forma detallada, rasgos básicos de la geopolítica como la salida al mar, la búsqueda de los puertos, los glaciares defensivos, etcétera, etcétera, él lo desarrolla dentro de esta perspectiva de sí, la geopolítica no es una ciencia aislada, pura, teórica, sino que depende básicamente de los rasgos físicos, orografía, clima, etcétera, etcétera, de la demografía y de los rasgos económicos. Y cómo eso se desarrolla a lo largo del tiempo. Os pongo solamente un ejemplo. En uno de los capítulos trata el tema de la importancia de los estrechos. Son importantísimos. Bueno, como el libro de 1950 no trata el estrecho de Malaca, porque el estrecho de Malaca no era significativo en 1950. Los estrechos son importantes, sí, trata el Bósforo, los Dardanelos, el Sund. Malaca no. ¿Qué pasaba por Malaca? Nada. Eso es importante porque nos da la idea de que evidentemente no existen invariantes geopolíticas. Existen tendencias de los países, fundamentalmente lo que él dice, claro, siempre tenemos que estudiar la geopolítica porque todas las agrupaciones estatales o no estatales tienen tendencia a la expansión. Y cuando se expanden, colisionan. Y entonces, cuando colisionas, ya viene el lío. Pues lo que ha pasado en el Cáucaso, ¿no? Ya viene todos el lío. O sea que es un libro muy interesante, no de geopolítica pura, entendida como teoría, no, sino de cuáles son las bases históricas, geográficas de los acontecimientos que luego estudiamos en la geopolítica como si fuese algo absolutamente neutral. Pongo un último ejemplo que lógicamente él no trata. Él no tiene en cuenta para nada algo que ahora es importante para nosotros, que es el ciberespacio. ¿Empieza a haber geopolítica en el ciberespacio? Sí, porque existe el ciberespacio. Porque existe. Entonces no existía. O sea que es un libro muy, muy interesante, eso sí, con conceptos muy de base. Muy de base. No grandes teorías de esto es lo más importante, no. Jaime dice lo que dice es, fíjate en todos los detalles. Entrelaza las relaciones entre ellos y entonces lo vas a entender. Claro. Y ten en cuenta la situación histórica, la coyuntura histórica en la que estamos. Porque la coyuntura histórica cambia del todo. Si tú vives en un país del desierto, a lo mejor no tienes ninguna posibilidad económica. Vale, pero si de repente te instalan ahí un montón de plantas de generación de energía eléctrica solar, pues a lo mejor ese desierto tuyo se convierte en algo importante. Y tiene un peso geopolítico. Sí, tiene un peso. A mí me has vendido el libro. No lo conocía, cuando has aparecido con él. Entiendo que allí en la escuela remota de los montes en los que te enseñaban. Sí, es que no había otra cosa. Era el libro había que leer lo que había. Llegaba el maestro, ¡hoy geopolítica! Y tú dices, me lo has vendido absolutamente. Me lo leeré. Es muy buen libro. Claramente me lo leeré. Es muy buen libro. Bueno. Y además es producto nacional. Bueno, y pensando alguna pregunta que nos queréis hacer para la post-tertulia, porque oficialmente Geopolinómicos se ha terminado, pero ahora tenemos que esperar. Oye, podríamos hacer eso, ¿no? Con todo lo que nos habéis invitado hoy de cafés, nos podríamos levantar y marcharnos a tomar algo. Nos llevamos un bono de café. De la inflación, pero aquí comienza el momento de los espectadores. This is not television, this is real life. La verdad es que me lo has vendido, no tenía absolutamente ni idea. Lo tengo yo pedido de antes, Bueno, esto existirá en algún sitio. Vamos a ver, que ya hay preguntas por aquí. Dice Carlos Javier Gómez Sánchez. ¿Pensáis que Turquía se atreverá a anexionarse sus tramos de territorio ocupado en Siria e incorporarlos al territorio soberano turco? Yo ahí tengo una opinión, y es que lo que va a hacer es no soltarlos, o sea, no se los va a anexionar, pero seguramente lo que va a intentar es dominarlos a través de terceros, de personajes proxies. Es el caso típico del libro de Jaime Vicens de un glacis. Yo tengo este país
quiero que no tener problemas con los países del sur, entonces establezco una serie de puestos de control, un glacis, que no son míos, no pertenecen a mis fronteras, no tienen mi bandera, pero de ahí no me muevo. Exacto, no me muevo. No hay que reconocer nada, no hay que pedir además que te reconozcan. Y no tienes frontera con el conflicto real. Exacto. Tienes ahí un Y buffer tienes controlado el problema realmente interesante para ellos, que es el problema kurdo. Estás ahí al lado. En Omega 7 dice: Bielorrusia está presionando a Ucrania también. Hay que recordar que, yo lo comentamos en el programa hace un par de semanas, que Rusia ha establecido unos campos de entrenamiento para el ejército bielorruso que precisamente están al lado de la frontera con Ucrania. O sea, no es que se los llevan a algún sitio. Caramba, qué casualidad. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha pasado Rusia, esto? No, es algo que no se puede... Vaya. Pero efectivamente es una cosa interesante de verse. Pregunta Gato Cósmico, que no sé por qué os ponéis estos nombres, pero está muy bien. ¿Está Israel involucrado en la tensión Azerbaiyán e Irán? Recordad que la primera protesta de Irán fue porque había botas sobre el terreno, decía Irán, de ejército israelí en Azerbaiyán. Y además los iraníes les han vendido drones. Es decir, Israel ya está en una situación, vamos a decirlo, distinta, ¿no? La Guerra Fría... más tradicional. Árabe y tal. Ahora la cosa ha cambiado mucho. Sí, un inciso: los iraníes parece que se han quejado de que Israel le ha vendido armas a Azerbaiyán durante la guerra contra Armenia. Parece que se han quejado de eso. Y lo que tienen miedo no es de las armas, sino, como dice Óscar, de la bota. Claro. Con las armas viene el instructor. Viene el instructor y eso ya, en fin, es distinto. Nos preguntan... Joshua López dice: ¿creen que Nigeria se desintegra como lo que está haciendo Etiopía? Queda muchísimo para eso. Nigeria está en una situación, vamos a decirlo, de alboroto, pero no creo que de problema de romperse. A ver, ahí sí, un par de... Pero eso habría que tratarlo quizás... Sí, lo veremos en su momento, porque... Podemos tratar Nigeria la semana que viene. Vale, fíjate lo que te digo. Porque hay dos cuestiones. Una, el yihadismo en las zonas del norte, el Sahel, encabezado sobre todo por Boko Haram, que parece que va a menos, sí. Pero por otro lado, las tensiones entre las distintas zonas que quieren más un grado de autonomía superior con respecto al gobierno central. Sí, y por este segundo lado... Yo la pregunta que haces es pertinente, sí, pero yo creo que Nigeria tiene una estructura estatal bastante más robusta, apoyada en el petróleo de la que tiene Etiopía, pero nada es descartable, ¿eh? Bien, otra pregunta. Hacéis preguntas que yo creo que son difíciles de tratar o de responder, pero nos pregunta Devotio Ibérica: ¿algo que decir de la explotación unilateral marroquí de aguas españolas en Chafarinas? Yo no tengo conocimiento en detalle de la cuestión. Es que tendríamos que tener... pero las Chafarinas, ¿a qué distancia están de la costa? Claro, es que tenemos que tener la carta marítima para saberlo. Habría que ver, porque es que los peñones, debemos tener como 100 peñones que están directamente en la playa, vamos a decir, de Marruecos. Como las islas griegas eso habría que ver en qué circunstancias. O sea, no sé yo si la isla de Perejil podemos pedir las 12 millas náuticas y las 200 millas de explotación de zona económica especial. Porque entonces ya nos podemos quedar con medio Marruecos, o sea, ¿no? Y supongo que los marroquíes algo tendrían que decir. Entonces, no lo sé. Seguramente ahí existirá mucha comunicación entre los dos gobiernos, no me creo que no la haya, para tratar de que precisamente esas situaciones no degeneren en cosas peores. Genofonte pregunta qué cáspita, Genofonte, el lenguaje, está pasando en Sudán. Pues en Sudán está pasando que hay un golpe de Estado y que parece que los egipcios lo dan por bueno. No por nada su presidente llegó al poder con un golpe de Estado también, y seguramente Sudán se va a tranquilizar durante un tiempo hasta que encuentre un gobierno civil que le guste a los militares y que le guste a los saudíes, a los egipcios y a los emiratíes. Y entonces eso ahí pasará. ¿Qué más preguntas nos hacéis? Maxi Brita dice si vamos a hablar de Argentina. Pues a lo mejor, no lo sé. O sea, esto sí que no te podemos decir. A ver, lo que pasa es que Argentina no es... Así como Nigeria podríamos hablar de cuestiones geopolíticas, en Argentina no. En Argentina es muy difícil. Se puede hablar, y es muy difícil, de aspectos de funcionamiento de la economía argentina. Pero es muy difícil. Yo no me atrevo a hacer economía argentina. Anorax pregunta, dice: en caso de desmembramiento de Etiopía, ¿pensáis que habrá una migración masiva a países europeos? Bueno, vamos a ver.
Va a haber de todo. O sea, va a haber de todo. Lo malo es que ya está viendo. O sea, es que la catástrofe humanitaria en Etiopía ya existe. Claro. Y hay desplazados por lo menos 300.000 personas en cálculos de las Naciones Unidas que leía yo la semana pasada, pero a lo mejor hay muchos más. ¿A dónde se han desplazado? Pues principalmente a Sudán y a Eritrea. ¿Y esto qué evolución puede producir? Pues ya veremos. O sea, depende de cómo el conflicto se desenvuelva. Si tenemos el problema de que el país va al caos, puede pasar cualquier cosa y la gente, lógicamente, huirá donde pueda. Además, no es una migración que, al contrario que en otros conflictos, por ejemplo, los afganos de forma natural irán a Pakistán, se entienden, hablan la misma lengua, etcétera, etcétera. Aquí estamos, como hemos dicho antes, un país que tiene una excepcionalidad histórica, que es una población que tiene difícil acomodo en los países de su entorno, o sea que puede ser muy compleja la situación. Digamos, el mayor parentesco cultural, etcétera, etcétera, que tienen los etíopes es con Somalia. Entonces tampoco eso parece una salida. No, imagínate. O sea, por eso me asusta, Somalia, que es un país que no levanta cabeza ni la va a por eso me asusta que se replique en Etiopía lo que está pasando en Somalia. Pues puede ser un foco de conflicto muy probablemente muy superior que el de Afganistán. Y lo sorprendente es que no es un país que sea viable roto. No es viable roto. No, existen demasiadas regiones que no son viables si el país se rompe, con lo cual sería tremendo. Dice Aquiles Baeza, ¿creen que si Biden pierde el Congreso y Senado en las midterm, las elecciones que se van a producir a mediados, bueno, que se van a producir el año que viene, el 2022. Sí, en el 22, siempre otoño, a la mitad. ¿Dimitiría? No, ningún presidente que yo conozca en los Estados Unidos ha dimitido más que por espiar a los contrarios en la campaña electoral, ¿no? No recuerdo si hay otro caso. Entonces, no, en absoluto. No, porque además el entramado constitucional norteamericano diferencia claramente cuál es el mandato de los legisladores, que son los que son elegidos en el midterm en su caso, del mandato del presidente y los poderes de cada uno. Por eso, de hecho, a lo largo de la historia se han producido bastantes situaciones de coexistencia de un presidente de un color y un Congreso dominado por los contrarios. Ha funcionado regular, bien o mal, pero... Sí, pero están acostumbrados. Exactamente. Bueno, yo creo que con todo esto podemos dar por terminada la tertulia. Podríamos haber hablado del presidente 8,5 de los Estados Unidos, que salía en la magnífica serie de dibujos animados. ¿Cómo se llamaba? Esta, por Dios. Ay, que ahora se me ha ido la... 8,5. Sí, ¿cómo se llamaba? Por Dios, esta serie de dibujos animados. Ay, no sé qué falls. Ahora mis hijos, que si me están mirando ahora mismo, se van a enfadar contigo. Punto de matarme. Sí. ¿Cómo se llamaba esta serie de dibujos? Dejadme que lo busquen un segundo, porque si no, me van a asesinar. Gravity Falls, por Dios. De la serie Gravity Falls, que es, en fin, una de las series de dibujos animados mejores de la historia de la humanidad. En la que, sí, de las mejores de la humanidad. En donde hay un personaje, el tío Stan, que es un estafador tremendo, y entonces una sobrina le dice, pero tío Stan, esto no es delito, y el tío Stan le responde, si la policía no nos pilla, no. Y con esta bomba informativa despedimos la tertulia de hoy, y agradeciendo mucho a los que estáis ahí, 453 espectadores tengo aquí apuntados. Muchas gracias por acompañarnos estas tardes de jueves tan raras, además en la hora y quizá el día, pero en fin, os agradezco. Pero muy provechosas. Muy provechosas, desde luego. Y despedirnos. Ángel, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias a todos. Jorge, muchas gracias especialmente por Gracias, buenas tardes. Y hasta la semana que viene.